Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos con la serie de Vida de los Estoicos, del libro de Ryan Holiday, y lo hacemos con uno de los filósofos estoicos más importantes de Roma. Puede que no hayas oído hablar de él. Sin embargo, autores como Polibio, Cicerón y Plutarco, que quizás sí que te suenen algo más, se deshacen en elogios hacia este nuestro filósofo de hoy, que consiguió llegar a las cotas más altas de poder de su época, aconsejando al nieto de Escipión el africano, la persona más influyente del momento. Acompáñame en esta preciosa historia de cómo el estoicismo llegó a la cima para alcanzar una influencia nunca vista hasta el momento. Comenzamos. El estoicismo nació en Atenas, pero alcanzó la madurez y el poder en Roma. La vida de Panecio de Rodas, que se convertiría en uno de los grandes embajadores del estoicismo en el mundo, refleja perfectamente este proceso. Sabemos que en el 155 a.C., Diógenes y su embajada introdujeron con éxito el estoicismo en el incipiente Imperio Romano, el cual integró esta filosofía en su ADN. Pero en realidad, 13 años antes, el estoicismo había hecho ya una primera y breve aparición cuando Crates de Malos, un filósofo estoico de Pérgamo, acudió a Roma para proteger los intereses de su país en las guerras macedónicas. La fortaleza mental de este filósofo no iba de la mano con su fortaleza física, y al romperse una pierna en una caída, Crates pasó unos meses recuperándose y disertando sobre filosofía ante pequeñas audiencias de ciudadanos romanos. Casualmente, por aquel entonces el padre de Panecio estaba en Roma en su propia embajada. Sea como sea, al poco tiempo, cuando Crates regresó a Pérgamo, el futuro diplomático Panecio se convirtió en su alumno gracias a esa fortuita relación diplomática. No tenemos mucha información sobre los estudios de Panecio bajo la tutela de Crates, pero es evidente que estaban diseñados para que siguiera los pasos de su padre y el camino que Diógenes y Antípatro habían establecido para los futuros estoicos: servir al bien común. De la carrera de Panecio sabemos que en el 155 a.C. lo nombraron sacerdote de Poseidón en Lindos, y ese fue el primero de los muchos cargos públicos que ejerció a lo largo de su activa vida. No obstante, supo que su destino no estaba allí. Decidió dar un cambio a su vida y se dirigió a Atenas para estudiar con Diógenes, que, a la sazón, era mundialmente famoso tras sus discursos en Roma, y su protegido, Antípatro, de quien hablamos en el episodio anterior. Con ellos estudió y se empapó de las últimas ideas del estoicismo, algo que podremos ver más adelante, cuando regresó al mundo real y tuvo la oportunidad de aplicar lo que había aprendido en las más altas esferas de poder e influencia romanas. Aprender y poner a prueba, aprender más y volver a poner a prueba. Este es el método estoico. Durante su estancia en Atenas con Diógenes, Panecio conoció a un compañero llamado Cayo Lelio, con el que seguiría compartiendo su formación. A través de Lelio y más adelante en un destacamento naval, Panecio conoció y sirvió bajo su mando a Escipión Emiliano, uno de los grandes generales de Roma e hijo adoptivo de una de las familias más poderosas, amante del pensamiento y la literatura griegas. De vuelta a Roma, estos tres hombres crearían una sociedad filosófica, llamada en la actualidad el Círculo de Escipión, que se reunían en las enormes haciendas de Escipión para discutir y debatir los principios estoicos que todos compartían. Escipión pagaba los gastos, y Panecio proporcionaba el alimento intelectual. Muchos otros asistieron a aquellas reuniones y asimilaron sus conocimientos. Estas reuniones resultaron ser fructíferas, y el Círculo de Escipión se convirtió en una especie de caldo de cultivo para una generación de líderes e influyentes estoicos. Publio, Rutilio, Rufo, que desafió la corrupción de Roma y al que conoceremos en el próximo capítulo, también formó parte de aquellas reuniones, así como el historiador Polibio. El Círculo de Escipión era un espacio que brindaba una influencia y un acceso al poder que ni el padre de Panecio ni sus maestros, Crates y Diógenes, jamás podrían haber imaginado. Con el tiempo, Escipión se convirtió en el hombre más poderoso del mundo griego. Los reyes de Grecia respondían ante él y ante Roma como vasallos, y Panecio hacía las veces de traductor, consejero y confidente.
Cicerón, a quien fascinaban las historias de Panecio, salpica sus diálogos con escenas y anécdotas de sus encuentros, y escritores posteriores como Plutarco no solo confirman la existencia de aquel círculo, sino que además describen la sigilosa influencia política que ejerció Panecio. Para eso precisamente se había formado Panecio, para participar en la política e influir en las decisiones importantes que afectaban a millones de personas. Llegados a este punto, recapitulemos algo sobre todos los estoicos que hemos ido viendo en esta lista. Zenón fue el fundador visionario. Crisipo organizó la escuela estoica. Aristón favoreció el idealismo por encima del pragmatismo. Antíprato, en oposición, intentó establecer los preceptos para la vida cotidiana. Y Panecio fue el enlace. Se encargó de entrelazar la ética estoica con la romana, introduciendo con una mano la perspectiva filosófica en la élite romana y dirigiéndola sutilmente para proteger y servir a los intereses de su lejana patria con la otra. A diferencia de sus predecesores, Panecio sí era un ciudadano del mundo. Nació en Rodas, pero no tuvo problemas para viajar al extranjero y estudiar en Pérgamo o en Roma. Viajó a lo largo y ancho del Mediterráneo, y también le interesaron las tierras de Oriente. Además, fue capaz de integrar todas esas influencias diversas y conflictivas de una forma sorprendentemente moderna. Sin embargo, a pesar de su internacionalismo, Panecio nunca perdió la conexión con su lugar de origen. Cuando Atenas le ofreció la ciudadanía, la rechazó cortésmente y dijo que una ciudad era suficiente para un hombre sensato. Pero hablemos de la relación que da título a este episodio. Todo el mundo sabía que Panecio moderaba el carácter frenético pero práctico de Escipión. Sabía equilibrar su ambición con tacto y principios. Escipión también sacaba bastante provecho de la compañía de Panecio, y en la primavera del año 140 a.C. le pidió que la acompañara en una ambiciosa embajada a Oriente. Esa expedición aparece en muchas fuentes y todas registran paradas en Egipto, Chipre, Siria, Rodas y otros lugares de Grecia y Asia Menor. Plutarco escribe que Escipión convocó directamente a Panecio. En cambio, otra fuente asegura que el Senado los envió a ambos para evaluar la violencia y la anarquía de los hombres. Hoy podríamos llamarlo un viaje de investigación. Nos gusta pensar que el mundo ha cambiado mucho desde la época de Panecio, pero la verdad es que en la actualidad los gobiernos siguen enviando a hombres a las mismas regiones para hacer el mismo tipo de observaciones, del mismo modo que nosotros seguimos luchando por encontrar el equilibrio adecuado, como hizo Panecio, entre el nacionalismo y el globalismo, o las necesidades de la mayoría y las nuestras. Al igual que Zenón prosiguió con el oficio de su padre, Panecio, hijo de un diplomático y alumno de dos filósofos con vocación diplomática, también continuó con el negocio familiar, a la vez que trabajaba para que el estoicismo saliera de la estoa y se instalara en las estructuras de poder, del provincialismo del ágora de Atenas al escenario mundial. En una época donde muchos todavía creían que los dioses desempeñaban un papel en los asuntos de los hombres y que los sacrificios y los rituales estaban diseñados para aplacar su ira, Panecio fue un libre pensador. Rechazaba las absurdas teorías de los adivinos y astrólogos, y es probable que Escipión los prohibiera en sus regimientos gracias a su influencia. En Obras morales y costumbres, Plutarco cuenta una pintoresca anécdota de aquella expedición científica que se prolongó durante casi 2 años. Cuando Escipión llegó a Alejandría en una comitiva que incluía a Panecio y otros 5 criados, la gente de la ciudad estaba tan entusiasmada que pidieron a gritos a Escipión que se quitara la toga de la cabeza para poder ver su rostro. Entonces, cuando los complació, las masas estallaron en aplausos. Plutarco escribe que el rey egipcio Ptolomeo VIII a duras penas podía caminar siguiendo el ritmo de la comitiva por su vida sedentaria y la blandura de su cuerpo, y Escipión susurró suavemente a Panecio: «Ya los alejandrinos se han beneficiado en algo de nuestra visita, pues por nosotros han visto caminar a su rey». Los jefes de estado gordos y perezosos son otros personajes recurrentes de la historia. En el año 138 a.C., Panecio y Escipión regresaron a Roma. Panecio entonces tenía 47 años y había adquirido una amplia experiencia vital. En aquel momento estaba instalado en el entramado doméstico de la política de Roma. Su educación en Pérgamo y Atenas, su carrera política en Rodas y su etapa de la marina quedaban muy atrás. Y, como hacen y han hecho tantos hombres a esa edad, empezó a dedicar parte de su tiempo a la escritura. Su libro más importante, Sobre las acciones apropiadas, es una extensa meditación sobre el comportamiento ético en la vida pública, y no fue meramente teórico. Mientras acababa de redactarlo, Escipión, que seguía confiando en sus consejos, comenzó a perseguir una serie de importantes casos de corrupción. Uno de ellos era un caso de extorsión contra Lucio Cota.
y otro, que estaba relacionado con el caso Graco, implicaba a su cuñado, Tiberio Graco. Las enseñanzas éticas de Antípatro habían alentado este tipo de revueltas, y su alumno Blosio fue uno de los principales agitadores, que pretendían la redistribución de las tierras, algo que de nuevo ya contamos en el episodio anterior. Sin embargo, en este caso, Panecio tuvo que defender la postura contraria. El papel de la clase dirigente era defender y mantener el orden, y la agresiva persecución de Escipión en el asunto Graco es interesante porque enfrentó a dos líderes estoicos. Por un lado estaba el revolucionario Blosio y por otro el conservador Panecio. Sin embargo, ambos cumplían con lo que creían que era su deber con el Estado. Esa disputa no era una extraña coincidencia histórica, sino una consecuencia natural de la creciente influencia estoica en la política romana. Al final del episodio te dejo mi reflexión personal sobre esta disputa. En algunas ocasiones, los primeros estoicos habían desobedecido activamente las convenciones sociales, pero Panecio consideraba que cada ser humano tenía un prosopón único, término que usaban los griegos para referirse al carácter o papel que debemos desempeñar con honor, valor y compromiso, por muy humilde o determinante que sea. Panecio aseguraba que si queremos vivir éticamente y elegir las acciones apropiadas, debemos encontrar una fórmula para lograr el equilibrio entre las funciones y los deberes comunes de todos los seres humanos, las funciones y los deberes exclusivos de nuestro daimon individual o genio interior, las funciones y los deberes que nos asigna el azar en nuestra posición social, como la familia y la profesión, o las funciones y los deberes que surgen de las decisiones y los compromisos que asumimos. Cada uno de estos niveles es una parte esencial de una vida virtuosa en el mundo real. Los factores de la ecuación son distintos para el jefe de Estado que para un mendigo, pero el complicado equilibrio y la necesidad de orientación es el mismo. Cuando decimos que Panecio era un enlace, no solo nos referimos a su capacidad para conectar a las personas gracias a su amplia red social. Más que buscar ideas complejas en los libros, Panecio intentaba enlazar los principios intemporales con las personas de carne y hueso, para que pudieran usarlos en su vida real. Panecio creía que todas las personas nacen con un deseo innato para el liderazgo, y que estamos obligados a alcanzar el máximo potencial de nuestro propio camino. No todo el mundo puede actuar como Escipión en un campo de batalla, o como Panecio con la élite académica o diplomática. Sin embargo, todos podemos servir al bien común con el mismo coraje y de muchas formas distintas. Esto es lo que era realmente el círculo de Escipión, una combinación heterogénea de hombres con distintos talentos, posiciones o intereses que intentaban encontrar su forma de contribuir y prosperar en el mundo. Todo el mundo puede tener una vida con un sentido y un propósito. Todo el mundo puede hacer su trabajo como un buen estoico. Podemos imaginar que Panecio era la persona a la que los amigos acudían en busca de consejo, y él se limitaba a señalar sus aphormai, las virtudes que proceden de nuestra naturaleza. La humanidad está dotada de estos instintos naturales hacia la virtud, y podemos prosperar y vivir noblemente si aprendemos a vivir de forma coherente con nuestra propia naturaleza y nuestros deberes, aprovechando al máximo los recursos que hemos recibido. Panecio, aunque nació en un entorno privilegiado, decidió abandonar la comodidad que le ofrecía ese estilo de vida, y en su lugar abrazó abiertamente el deber y la responsabilidad de un escenario mucho más amplio. Aprovechó los recursos que tenía y los pulió hasta convertirse en la mejor versión de sí mismo, para contribuir en la medida de lo posible en los grandes proyectos de su época. En realidad, Panecio creía que cada uno de nosotros estamos obligados a obrar del mismo modo. Él creía que el pancreacista, el atleta que practicaba el pancracio, un deporte similar al boxeo, era un modelo superior para representar las tensiones y la esencia de vivir una vida virtuosa. Su modelo de pancraciesta es una de las metáforas deportivas más poderosas e ilustrativas, no solo del estoicismo, sino de toda la filosofía. Como describe Aulo Gelio, palabras del filósofo Panecio, escritas por él en el libro 2 de su obra Los deberes, con las que advierte a los hombres que estén atentos y preparados para evitar en todo momento las injusticias. La vida de los hombres, dice, que pasan el tiempo en sus asuntos, y que desean ser útiles a sí mismos y a los demás,
está expuesta a constantes problemas y peligros casi diarios. Para protegerse de ellos y evitarlos se necesita una mente que esté siempre preparada y alerta, como la que tienen los atletas llamados pancreacistas. Al igual que ellos, antes de empezar la lucha, deben levantar los brazos y protegerse la cabeza y el rostro, colocando las manos como si fuera una muralla. De este modo, antes de que empiece la pelea, todos sus miembros están listos para evitar golpes o darlos. Así, el espíritu y la mente de los hombres sabios deben estar siempre en guardia contra la violencia y las injurias gratuitas. Deben estar alerta, listos, fuertemente protegidos, preparados para cualquier problema, atentos, sin aflojar nunca su cautela, oponiendo el juicio y la previsión, como si fueran sus brazos y sus manos, a los golpes de la fortuna y a las asechanzas de los malvados, para evitar que, de alguna forma, les alcance un golpe hostil y repentino cuando estén desprevenidos y desprotegidos. Esta misma metáfora, creada por Panecio, aparecería sin citar en las obras de Marco Aurelio y Epicteto, dos filósofos que también se abrieron su propio camino en la vida. Comparado con los primeros estoicos, Panecio concebía la vida de forma menos teórica, pero más violenta y contundente. No se trata de una competición contra uno mismo, sino de un combate real contra el destino y otros oponentes. Panecio fue un escritor y orador sencillo y directo, que ayudó a despojar a la filosofía de su terminología arcana y su estilo intrincado, sin duda gracias a la influencia temprana de sus maestros estoicos. Pero lo más importante es que logró que la filosofía fuera más práctica y accesible para la gente. Fue uno de los estoicos que parecería menos un filósofo que un gran hombre. Según Diógenes Laercio, Panecio fue el primer estoico que creía que la virtud no era suficiente, alegando que la fortaleza, la salud y los bienes materiales también son necesarios. Esto se aleja un poco de la imagen del estoico impasible, de la roca que se mantiene contra la marea, y nos muestra una filosofía más humana, más cercana. Virtud, fortaleza, salud y bienes materiales, esa era la receta de Panecio. Él mismo era consciente de que filosofar no era una actividad que podía llevarse a cabo en el Palacio de Cristal. Era una disciplina que está entrelazada con otros muchos aspectos importantes de la vida, una forma de equilibrar las obligaciones, los intereses y los dones que compiten entre sí. Es en ese equilibrio donde uno puede encontrar y disfrutar de una buena vida. En el año 129 a.C., Escipión falleció, lo que supuso una gran pérdida tanto para la República como para sus amigos. Su muerte es una lección más. Todas las cosas tienen su fin. La filosofía existe para recordárnoslo y prepararnos para los azotes del destino. Tras la muerte de Escipión, Panecio entendió que un capítulo de su vida había acabado. Solo le quedaba escribir el siguiente, posiblemente el último. Regresó a Atenas ese mismo año tras otra gran pérdida, esta vez la muerte de Antípatro, para asumir la dirección de la escuela. Allí sirvió a la Estoa, otros 20 años, impartiendo clases y escribiendo. Finalmente, en el año 110 a.C., falleció. Y con su fallecimiento, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Te dije unos minutos atrás que te iba a dar mi opinión personal sobre la disputa que tuvieron los estoicos Panecio, del lado de los intereses del poderoso, y Blosio, discípulo de Antípatro, que defendía los intereses de los humildes. Creo que el estoicismo tiene un mensaje envenenado, que es ese del deber con el Estado. Como muy bien nos señala Ryan Holiday, cada uno de estos estoicos tenía una concepción diferente de cuál era ese deber con el Estado o con el bien común. Para Blosio su deber era con la gente, y por eso defendía que pudieran tener tierras. Para Panecio su deber era con el status quo, y debía defender sus intereses. El deber para con el Estado y sus diferentes interpretaciones nos llevarán a que estoicos realicen actos más que discutibles, como veremos cuando lleguemos a Séneca. A fin de cuentas, el estoicismo no deja de ser una herramienta mental que puede ser usada para el bien, pero según lo que fuerce su interpretación, también para el mal. Aunque no hablemos de él en esta serie de episodios, una figura a la que admiro profundamente es la de Sócrates. Tuvimos ocasión de recordar sus enseñanzas en la apología que le dedicó Platón, y al que le hice un episodio hace ya un tiempo. Sin embargo, Sócrates tampoco da una receta inequívoca de cómo debemos vivir nuestra vida. Escucha tu voz interior, el daimon que llaman a él. Los estoicos también van en ese sentido. Actúa conforme a la naturaleza. Pero ¿qué hacemos si alguien tiene esa voz interior distorsionada? ¿Cuánto debe contenerse alguien cuya naturaleza sea de carácter viciosa? O volviendo al caso que nos ocupa, ¿quién tiene razón cuando dos deberes de Estado entran en una colisión frontal?
Lo que yo veo aquí son las contradicciones naturales de una filosofía que pasaba de ser un hecho minoritario a alcanzar el poder y la influencia. Creo que es imposible que una idea se mantenga pura si pasa a ser defendida por la clase gobernante. Habrá algunos que la defenderán con honestidad, como podría ser un Marco Aurelio, pero por cada uno de estos tendremos a cientos de los corruptos, y la ideología en la que se apoyen se corromperá con igual rapidez. Creo que es un caso similar al que pudo ocurrir con el cristianismo si lo comparamos con la religión de los primeros cristianos con el cristianismo cuando fue abrazado por Constantino. Pero estas son ideas que todavía no tengo asimiladas y que no vienen al caso hoy. Volviendo al hilo, lo que tenemos aquí es un estoicismo que, aplicado cada uno a su vida particular, nos pueden ayudar a alcanzar nuestra mejor versión, y con eso nos podría valer. Además de Panecio, también tenemos esa receta para una buena vida, que te recuerdo que era la virtud, la fortaleza, la salud y los bienes materiales, que nos aleja de esa imagen del estoico como un ser impasible. Yo añadiría algún otro aspecto más como las relaciones sociales, pero ya está bien por hoy de editorial. Espero que este episodio te haya servido y que nos escuchemos también en el siguiente. Hasta entonces, recuerda buscar tu mejor versión. Un saludo estoico.